Máscara de Foucault de París a la Argentina. A ver si lo vemos, el libro. ¿Lo vemos? Ahí está. Recién salido del horno. Sí, interesantísimo libro. La Máscara Foucault, sin D. Tenés razón, la máscara Foucault, sí. Libro potente de Tomás Abraham, que permite plantear cuestiones que tiene que ver gobernar y poblar, esa idea de ese concepto, esa frase de Juan Bautista Alberdi, con Foucault, que tiene que ver el gaucho con Milagro Sala. Así que vamos a empezar a analizar toda esta cuestión. Si uno mira, si uno analiza esa frase de Juan Bautista Alberdi, que se repite como una letanía en la historia política argentina, gobernar es poblar, ¿qué diría Foucault? ¿Cómo verla a partir de la lente de Michel Foucault y algunos de sus conceptos claves? Bueno, Foucault no tenía idea de quién era Alberdi y tampoco de dónde estaba la Argentina. Bueno, dónde estaba la Argentina, sí. Él fue a Brasil varias veces. Ah, mira. Sí. Interesante. Pero no a la Argentina. Los análisis que hace Foucault tienen un espacio geográfico acotado, que es Europa, generalmente Francia, y el tiempo también es delimitado entre 1770 y 1830. Ahí hay un área de investigación que él desarrolló exhaustivamente. Lo que pasa es que Francia era un imperio, además, es decir, si uno toma en cuenta la metrópoli francesa era 600.000 kilómetros cuadrados y el imperio francés eran 13 millones, o sea, 20 veces lo que es Francia. Sí, sí. Entonces, indudablemente, los análisis que hace Foucault para la metrópolis uno puede interrogar si también valen para las colonias, ¿no? Entonces, hubo fenómenos disímiles en las colonias al área metropolitana, pero algunas semejanzas también. En lo que se relaciona a la Argentina, el tema de la biopolítica es de una política que tiene como sujeto principal las poblaciones. Las masas de gente. Las masas de gente. Sí. Masas de gente que se mueven, que se arraigan, Sí, sí. que mudan, que van de un lado para otro, que migran. Que faltan en un lugar y donde hay otro, políticas claro. de mutaciones culturales tremendas, de urbanizaciones, explosiones demográficas, problemas de salubridad, problemas de mortalidad, etc. La población como un fenómeno nuevo en la modernidad. En nuestro país, cuando Alberdi habla, nuestro país tenía 800.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día tiene 2.800.000. Será 3 veces y medio menos. Pero cuando Alberdi habla hay 800.000 habitantes también. Si uno hace el cálculo para el territorio argentino de hoy, digamos que la Argentina de Alberdi, con nuestra extensión de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, tendría 2,5 millones de habitantes. Buenos Aires, el casco porteño, tiene 3 millones. O sea, sería una parte del casco porteño, el resto ni un solo habitante. Claro. Es decir, lo del desierto es cierto. Sí, sí. Es decir, por más que hubiera tribus acá, etcétera, pero condensamos todo, entramos todo un par de barrios acá. Y el resto nadie. Entonces, allí, a mí lo que me llamó la atención es los censos. Se hicieron primer censo en 1869, 1870. Después se hizo un censo. El censo de 1870 da 1.800.000 habitantes aproximadamente. Pero el censo de 1914 da 8 millones de habitantes. Un crecimiento exponencial, claro. 5 veces. Claro. 5 veces en 4 décadas. Claro. Ese mero número a mí me pareció una cosa absolutamente loca. Claro, es un desafío de administración de esa población enorme, ¿no? Imaginémonos que nosotros en los últimos 40 años, hoy deberíamos ser 150 millones de habitantes. Si se hubiera sostenido esa tasa de crecimiento. Sí, desde la época del proceso militar hasta hoy. Claro. 150 millones de habitantes, de los cuales la mitad no habla nuestro idioma. Y que está condensada fundamentalmente en la zona de la Pampa Húmeda, provincia de Buenos Aires, Rosario, etcétera, donde más de la mitad de la gente habla algo que vos no entendés cuando salís a la calle, que come algo que vos no comés cuando salís a la calle. Bueno, digo, todo eso, más allá de los debates políticos, de las posiciones políticas, ideológicas, culturales, etcétera, ese mero dato implica un grado de desorganización nacional tremendo. Ahora, es un dato fáctico, ¿no? 8 millones en 4 décadas, de 1 a 8.
eso es un... Pero hay una idea, por lo menos en el relato histórico, hay una idea de que había un proyecto de organización enorme concentrado en algunos conceptos o Esto frases. no fue del azar. Claro. Esto no fue del azar. A ver. Unos 200.000 pasajes fueron pagos. Es decir, nuestro país, el Estado Nacional, pagaba los pasajes, fundamentalmente de italianos. Inmigrantes que vivían inmigrantes. Hacía decenas y decenas de miles venía. Había un proyecto. Ese proyecto que era la Argentina posible, como dice Tulio Alperín, que nace en las mentes de estos grandes, que son Sarmiento, Alberdi, etcétera, se plasma en la década del 80 en donde está Roca y todo esto. Bueno, todo eso a mí me llamó muchísimo la atención, cómo hizo el país en tan pocos años como para poder administrar eso. Hubo una explosión de fuerzas productivas tremenda, Argentina se inserta en el mercado mundial dominado por Gran Bretaña, es el granero del mundo. Hay una revolución educativa, es decir, Argentina es el tercer país en el mundo en cuanto a publicación de periódicos, 300.000 por día. Ejemplares por día. En cuanto a la escolaridad, en cuanto a la enseñanza del idioma, todo el debate que se hace sobre el castellano. Es decir, porque toda esta masa de gente no habla castellano, pero tampoco vienen con idiomas nacionales. La principal inmigración viene con dialectos, que es la italiana. Es decir, que los italianos no se entienden entre sí. Por lo tanto, el castellano no solamente va a ser una cuestión de identidad nacional, sino de instrumentalidad utilitaria para que los inmigrantes se entiendan entre sí. Ahora, Tomás, la efectividad para la construcción de esa maquinaria estatal, la construcción de una nación cohesionada a partir de esta masa inmigratoria que explota en muy pocas décadas, tiene que ver con que había una concepción política muy afinada y que se traducía en un relato, una narrativa social transmisible fácilmente. Mira, había como narrativa y relato social había más de uno. Uno de ellos era el positivismo, que era una filosofía, etcétera, que tenía como emblema el progreso. La idea de progreso, ¿no? La idea de progreso es una idea bastante práctica y utilitaria. No es el progreso de la humanidad, no es el progreso hacia la racionalidad universal, sino un progreso que implica un ingreso en la modernidad, que implica trenes, telégrafo y fundamentalmente lo que decían todo el tiempo Alberdi y Sarmiento también. Alberdi fundamentalmente utilizaba la palabra industria cada dos renglones. Industria, esa es la palabra, como hoy en día hablamos de algoritmo y sociedad de conocimiento, era industria, ¿no? Sarmiento hablaba de industria, pero hablaba de educación. Es decir, la educación para Sarmiento también tenía un rasgo utilitario. Era fundamental para funcionar en la nueva modernidad, cuyo ejemplo eran los Estados Unidos. Como hoy es la robótica, enseñar robótica en las escuelas, en ese momento era la educación. La educación, es decir, generalizada. Cuando Sarmiento hace todos sus viajes a Estados Unidos, está muy impresionado por una sociedad para la cual la educación es fundamental, porque la gente necesita saber leer, porque si no, la misma publicidad de los productos que está en los letreros en la calle no se puede leer para vender los productos. Forma parte del entramado del crecimiento económico. Es decir, por supuesto que no es una visión que para que compres nada más, porque esto implica muchas cosas. Cuando Sarmiento va allá y se encuentra con los pedagogos como Horace Mann y con su mujer, etcétera, y Emerson y todos estos, hay una visión de una sociedad que debe integrarse por medio de la educación. O sea, no es selectiva. Claro. Ahora, Tomás, una de las cuestiones que ahí es para volver a cómo corta toda esta discusión, cómo se corta o se cruza con algunos conceptos, el concepto de biopolítica, de regulación biopolítica de Foucault, es esto era un disciplinamiento social con puros costos, anulación de las subjetividades, o dentro de esa administración biopolítica de grandes masas hay principios constructivos que instituyen realidades, por ejemplo, un Estado nacional y una nación. Bueno, hay gente que lee a Foucault como desde un punto de vista de la esclavitud todo el tiempo, ¿no? Y de la servidumbre. La alienación de alguna manera. Y además toda esta concepción que tiene alguna gente que no se la saca nunca, que andan buscando por la historia víctimas. Entonces, ¿viste? Ponen la ambulancia epistemológica y en cada periodo de la historia, los griegos eran esclavistas, los romanos tenían el circo romano y crucificaban a la gente, los medievales tenían Inquisición, Kirchner robaba, Menem hacía. En todas partes encontramos. ¿La Argentina del siglo XIX tiene sus víctimas en los indios, por ejemplo? Roca. Claro.
Bueno, sí. Gobernar es poblar y es Claro, también y claro. ocupar el territorio O que sea, ya está ocupado. No hay transformación social sin que haya ganadores, perdedores, víctimas, etcétera, que haya conflictos, que haya luchas, etcétera. Entonces, eso es una parte del proceso histórico, son procesos históricos. Ahora, si ese proceso histórico pudo haberse llevado a cabo sin tal costo, eso yo no lo puedo saber. Posiblemente sí, sin tal costo, pero que era irreversible para constituir el Estado Nacional también, porque el Estado Nacional no existía. La Patagonia Claro. no era Argentina. El Chaco se estaba por independizar. El litoral era una cuestión de litigio, hubo una guerra del Paraguay, por eso también. La parte norte, etcétera. Entonces, el Estado Nacional implicó una campaña. La hizo Rosas primero, la hizo Roca después. Y en ese sentido, la biopolítica sí tiene sus víctimas y sí es disciplinadora para reponer ese sentido tradicional que vos estás de alguna manera El mismo cuestionando, Foucault también dice, pero no solamente porque lo dice Foucault, porque también la historia no es la historia del sometimiento. ¿No? La historia es la historia de las transformaciones. Hay historia porque hay novedad. Si no, no habría historia. Sería un mito que se repite siempre a sí mismo. En esta novedad pasan muchas cosas. Ahora, que la escuela, por ejemplo, la escuela obligatoria del guardapolvo blanco haya sido para disciplinar al hijo del calabrés que vino analfabeto, que ni siquiera comía papa y que su hijo va a la escuela y aprende a leer y aprende geografía y aprende historia, a escribir y tiene la posibilidad de seguir sus estudios, que él sienta que es víctima. Es un poco absurdo. Eso es bien de catedrático que realmente no salió de su mundo. Ese hombre progresó. Claro. Es decir, su hijo pudo tener la posibilidad de tener un mundo que él no pudo tener y que de alguna manera ahora lo puede tener porque se ha creado a través de lo suyo también. Entonces, pensar que eso es una disciplina porque te ponen un guardapolvo blanco o es un acto de ciudadanía. Yo no sé, todo el tiempo se anda buscando. Matizar, ¿no? Lo que sí fue una mutación cultural de un país que empezó una aventura que no tiene muchos antecedentes en el mundo, no lo tienen Estados Unidos, Australia y Canadá, que eran las tierras a colonizar por la inmigración. Argentina tuvo un proceso inmigratorio que fue un shock. Claro, aparte regulado por el Estado, porque en Estados Unidos es una empresa privada de particulares que llegan a Estados Unidos, en este caso está muy regulada por el Estado. Ahora, Tomás, hay costos también en términos de, a ver, una de las ideas muy establecidas en la Argentina de hoy, del presente, y a veces que empobrecen los análisis, es la idea de grieta. En esa construcción de la Argentina del siglo XIX había una idea de, bueno, civilización y barbarie, esa gran grieta que establece el Facundo. Y también, como vos señalás de una manera muy interesante en el libro, la figura del gaucho, cómo ocupa distintas posiciones a lo largo de esos siglos. ¿Podés sintetizar un poco eso? Bueno, el gaucho es la Argentina rural, ¿no? La Argentina rural, fundamentalmente rural, todavía con algunas derivaciones de la época colonial, es la preinmigratoria. El gaucho es un personaje histórico y ha sido un personaje literario. Se hizo conocer más por la literatura, se hizo conocer más por el Martín Fierro y se hizo conocer por Juan Moreira y se hizo conocer en parte también por el caudillo que retrata a Sarmiento y tantos otros, o por el Chacho de Gutiérrez. Entonces es un personaje literario con lo que se hace de una manera épico, pero es un personaje histórico. El gaucho tiene un tema que es la frontera. A él lo mandan a la frontera. Las levas se hacen con el gaucho. ¿Es un cowboy o no tiene nada que ver con el cowboy de Estados Unidos? El cowboy. Bueno, tiene caballo, tiene montura. El sombrero es distinto. Pero digo, en términos de el potencial de aventura, ¿o es alguien que quiere estar arraigado a la tierra y es empujado por el Estado a correrse más allá? No sé, el famoso cowboy, ¿no? Que es un personaje raro, porque es como un personaje que está siempre sobre un caballo. Es decir, que no tienen, o sea que todos los que están allí, o sea, no hay ninguno que trabaja la tierra o algo parecido. En todo caso, el gaucho no, porque él es un recluta de los ejércitos. Claro. Él es un recurso. Él es domesticado, es decir, él es apresado, él es cautivo, es decir, él está obligado a servir a las políticas regionales y está obligado a servir al juez de paz, la historia de Juan Moreira. Es un hombre que no tiene arraigo, es un hombre que
nómade, Sí, ¿no? sí. Y que a veces tiene su rancho y tiene su familia, etcétera, pero ese fundamentalmente fue un personaje muy importante en las guerras internas que había en la Argentina. Y Tomás, en términos de las mezclas que quedan de alguna manera obliteradas, silenciadas, opacadas en la historia argentina, las mezclas de distintos grupos étnicos, ¿el gaucho dónde se coloca? ¿Es un blanco? No, el gaucho es mestizo. ¿No? El tema del mestizaje es muy interesante en la Argentina porque es muy desconocido. Es decir, no hay un censo de mestizajes. Ajá. Entonces, y hay mucho más mestizaje de lo que uno cree, ¿no? Entonces, el gaucho es hijo de un blanco y una india, Sí. o de un cacique que raptó a una blanca. Ajá. Por lo tanto, tiene un problema con el padre. Claro. Sí, hay un proceso, hay una violencia y una violación eventualmente. Sí. Entonces es un mestizo que no está de un lado ni del otro lado, ¿no? Es mandado por el blanco a pelear contra los indios, ¿no? Y al mismo tiempo no se integra a la sociedad metropolitana, ¿no? Pero alicua también el origen de pueblo aborigen, ¿no? Que tiene en esa mezcla con el blanco, venido al lado del padre o de la madre. Y en ese sentido te quiero llevar al presente, haces una lectura también de la figura, una lectura muy particular de la figura de Milagro Sala en esa relación de reposición de lo arcaico en la política argentina y de reposición de un valor progresista sarmientino. ¿Podés explicar esas dos vías? A mí el fenómeno de Milagro Sala me llamó mucho la atención. Además, en un momento dado, en nuestro país hubo reclamos de pueblos aborígenes con violencia, además, ¿no? Pero lo de Milagro Sala a mí me llamó la atención porque por la obra que hizo. Por la obra que hizo, es decir, en una sociedad como la jujeña, en donde durante, no sé, siglos, podemos decir, hay una población en estado prácticamente de silencio, que implica también un estado de sometimiento, ¿no? Ya sea los ingenios, los latifundios, etc. Que haya habido una obra de esa, es decir, la lucha contra el alcoholismo, es decir, estas sociedades estaban debilitadas, enfermas y sometidas. El alcoholismo, el sometimiento de la mujer, la violencia familiar y machista, el narcotráfico, la desnutrición infantil, la falta de vivienda. Ella trabajó en todos esos frentes. Y el dilema de que repone algunos hitos de violencia también en su construcción y por eso está siendo juzgado, por lo menos es acusada también por eso. Claro, ahí entramos en el tema de las víctimas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mancha, ¿no? Claro que la tuvo, pero ¿en dónde vive ella? ¿En Copenhague? Ahora no, se la viven en juzga Jujuy. como política, que se la juzga distinto por su origen racial a cómo se puede juzgar a la política nacional sustentada por blancos de alguna manera. No, yo no sé si hay un tema racial, eso quizás lo haya en Jujuy, quizás lo haya, pero que ella sea la presa en una sociedad donde el partido justicialista, el partido peronista, el partido radical lucraron hace cuánto tiempo, la corrupción, los servicios de seguridad, el narcotráfico, los latifundistas, etcétera, que ella sea la presa, a mí no me cierra. Muchísimas gracias, Tomás Abraham, por estas reflexiones. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.